Aviso. El objetivo de nuestro podcast es crear un espacio para una audiencia que se siente identificada con los temas presentados a continuación. En ningún momento buscamos ofender a ninguna persona. No obstante, sabemos que estos temas pueden llegar a ser polémicos y o controversiales. Tu opinión siempre será bienvenida, con la condición de buscar debate o diálogo de manera civilizada y sin incitar el odio. Hola amigos, muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en este bonito podcast llamado Millennials Despotricando. Y pues en esta ocasión tenemos aquí a un amigo y a un invitado que pues es historiador, es estudiante de historia de la UNAM. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy sensible. Lo vamos a abarcar con mucho cuidado, con mucha delicadeza y con mucho respeto. Es una tragedia que marcó directamente en la historia de México y vamos a abarcar un poco de eso desde un repaso de la historia y llegar a una conclusión de por qué no se debe de olvidar, ¿no? De ahí el nombre, 2 de octubre no se olvida. Entonces, pues, como siempre tenemos a nuestros invitados, tales como son Nova. ¿Cómo estás, Nova? Bien. Cristófo. Hola. Volta. Hola, ¿qué tal? Y pues aquí tenemos a nuestro invitado. En este caso lo vamos a llamar con su seudónimo, Emrand. Platícanos, Emrand. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Ya tenía ganas de platicar con ustedes. Y pues sí, ahorita mismo pues acabo de terminar la totalidad de mis créditos en la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y pues me encuentro voy a empezar a hacer el servicio y la tesis como tal. Okay. Y pues sí, es un honor estar con ustedes, pues puesto que los conozco. Bueno, pues a Nova y a Volta los conozco desde 2008 y pues a ti, Masu, desde 2009 y pues qué decir de Cristófo desde 2005. Sí, tenemos toda una gran trayectoria como amigos. De hecho, Emrand es uno de los integrantes de la banda esa. Ya hablamos de él en un podcast, en nuestras patoaventuras. Pero bueno, vamos a arrancar el tema. Entonces, Emrand, para empezar con este tema, pues el 2 de octubre, para todos aquellos que alguna vez han oído del tema, pero no saben acerca mucho sobre su origen, sobre lo que pasó y todo eso, ¿se los podrías explicar a la audiencia el contexto de pues lo que sucedió en ese momento, qué estaba pasando el país en ese momento, qué estaban haciendo los estudiantes, por qué estaban protestando y cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno y por qué? Sí, claro. Para empezar, pues estamos en 1968. Estamos ante pues una época bastante movida en cuestión de sucesos históricos, no solo en México, sino a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos todos los movimientos como el movimiento hippie en Estados Unidos, diferentes protestas, por ejemplo, en Francia, también conocido como el verano de protestas. Pero bueno, el caso es que en el caso específico de México en esos momentos, pues bueno, era la presidencia de Díaz Ordaz con Luis Echeverría como secretario de gobierno. Y pues en ese momento el país estaba encontrándose estaba en buen momento económico. Por momento, por ejemplo, ya fue cuando se construyó el metro, pero también como querían darle una imagen al mundo mundial. Quieren dar una imagen mundial y de progreso, por eso es que pues fueron escogidos pues para organizar los Juegos Olímpicos cuando realmente económicamente no estaba tan listo el país para albergar. Y pues ahí tenemos las subidas de impuestos y pues el surgimiento pues de un impuesto que pues hoy en día pues hay gente que pues si lo piensan bien pues se considera innecesario. O sea, el impuesto como tal de la tenencia surgió justamente en el 68 para
conseguir más presupuesto para las Olimpiadas. Y pues ahí tenemos la Villa Olímpica. Y pues justamente por eso de que ya estaban aumentando mucho los puestos y pues también había provocaciones gubernamentales, como ya estaba como empezándose la juventud allá como a despegarse de justamente las anteriores generaciones que pues habían crecido bajo el yugo de ese régimen de aquellos tiempos. Y pues justamente ya surgieron pues las diferentes protestas tanto de IPN, de la UNAM, y pues justamente protestas en contra del gobierno y las medidas de Díaz Ordaz. Y pues bueno, ya el momento de entrar al 2 de octubre como tal es complejo de analizar, la verdad, porque pues ahí todo, ¿qué es lo que se ha dicho? Y más bien aún hoy en día realmente sí hay certeza de algunas cosas, pero todavía no tenemos certeza al 100%. Sí, claro, sí tenemos información, pero hay alguna que otra información que pues no se ha dado. Por ejemplo, sí. No, continúa si quieres, acaba y ahorita... Vamos. Por ejemplo, pues esa señal que ya tenían de las bengalas a esa hora sincronizada para que el batallón Olimpia empezara a actuar y pues, híjole, sí, es algo que pues más adelante pues que no se debe olvidar. Te voy a detener aquí tantito, Emrad, aquí para que les expliques un poquito a nuestros escuchas que no son mexicanos. Explícales quiénes fueron el batallón Olimpia. Ok, el batallón Olimpia fue conocido como un batallón, un grupo de choque a las órdenes del gobierno, que pues ese batallón pues estaba designado pues para reprimir manifestaciones que iban en contra de los intereses gubernamentales de aquellos tiempos. Ok, justamente eso es lo que también quería preguntar. Hablamos de este movimiento estudiantil que pues estaban protestando y todo eso. Varias universidades se unieron para protestar. ¿Qué en gran escala se protestaba en ese momento? Uy, híjole. Si te vas a las fotos de archivo de ese año, de las protestas antes de esos, veías pues fotos pues, uy, híjole, no me acuerdo cuánta era la afluencia, pero sí era mucha afluencia, con decirte que iba cada contingente de cada universidad, técnicamente tenía su contingente de cada facultad de su universidad. Claro, pero ¿qué es lo que protestaban? ¿Qué estaban haciendo? O sea, ¿qué es lo que estaban buscando el movimiento estudiantil? Claro, estaban protestando en contra de justamente de los impuestos que se estaban pasando por las Olimpiadas, también por la liberación de presos políticos que habían encarcelado en anteriores manifestaciones, líderes estudiantiles que en algunos momentos pues hasta incluso fueron desaparecidos. Ok. Y este ha sido un hecho que se ha ido repitiendo en la historia de México, ¿no? A raíz de que se ha tomado esta postura, pues por así decirlo, incluso fascista, de tomar los presos políticos, de reprimir a las personas que están haciendo válidas sus protestas, que están alzando la voz y demás. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Cuando los estudiantes se unieron en la Plaza de las Tres Culturas, que fue el infame momento donde estalló todo. Justo. Para empezar estábamos, pues, justamente no estaban por iniciar las Olimpiadas y pues justamente para no querer dar ya ven, como las que se gasta técnicamente cada justa olímpica o cada evento deportivo masivo, sí hay excepciones, o sea, claro, hay casos, pero pues hay muchas veces en las que el país organizador intenta, pues ahora sí que barrer por abajo y dejar todo por abajo de la alfombra para no dar una mala imagen internacional, no dar una imagen de inestabilidad social.
Ok. ¿Y cuáles fueron las medidas como para encubrir eso? Digo, los 5 que estamos aquí sabemos perfectamente lo que pasó. Digo, nada más estamos dando el contexto para la audiencia de afuera o que no sepa, ¿no? Los que no estén tan familiarizados con eso. Pues bueno, y pues las medidas que actuaron y que pues no se esperaban como tal, era que fue que al punto de, corrígeme si estoy, alguien corrígeme si estoy mal, al punto de, que eran las 6 de la tarde o las... Eran las 6:15. Sí, a las 6:15 empezaron, ahora sí en señal, sacar unas bengalas, empezaron a verse que las prendieron desde los techos. Bueno, ahí en la Plaza de las Tres Culturas aparecieron y ya fue como una señal. No sé si poner el ejemplo, pero bueno, ser respetuoso, pero ahora sí que fue como una señal. Fue una señal para llamar a el batallón Olimpia, el grupo de choque, a que empezara a disparar en contra de los estudiantes, desde el techo o desde el pleno terreno de la Plaza de las Tres Culturas. Ok. Y... Yo voy a darme un poquito de vuelta sobre eso. Sí. Justo Adelante, venían Tawa. 73 manifestaciones antes, ¿no? O sea, habían habido 73 manifestaciones que se habían reprimido antes de Tlatelolco, en San Cosme y cosas así. Ya había habido ataques de los policías, ya los rodeaba el ejército muchas veces, y cuando fue el meeting estaba preparado para las 5 de la tarde. Se empezó a dar a las 6, porque a las 5:30 todavía no ha llegado toda la gente, pero se piensa que habían aproximadamente entre 8,000 y 15,000 estudiantes. 15,000 personas en la huelga, en la Plaza de las Tres Culturas. Sobre el tercer piso estaba dando Florencio López Osuna su discurso. Y desde el tercer piso, o sea, según los testimonios, hubo un disparo de alguien que sabían que tenía un pañuelo blanco, que era como se identificaba el batallón Olimpia o los guantes blancos, por tener un pañuelo o un guante blanco en la mano. Y se sabe que desde ahí se disparó hacia el ejército. El ejército lo interpretó como que los estudiantes les estaba disparando. Una provocación, justamente. Y justo empezó cuando cayeron 2 balas, 2 bengalas rojas y una verde. No se sabe si salieron del techo, de dónde se dispararon, o si salieron de un helicóptero militar que estaba rodeando la zona. Nadie sabe de dónde salió, solo cayeron y empezaron a llover balazos desde los techos, que era donde estaba el batallón Olimpia, y desde los militares, porque dispararon a los estudiantes y a los militares lo tomaron como que les estaban atacando a los estudiantes, y pues quedaron los estudiantes atrapados en un fuego cruzado entre los militares y el batallón Olimpia. Claro, cabe destacar que pues que era una explanada, ¿no? Como tal. Entonces era campo abierto. Entonces se hablaba también de que había francotiradores en la zona, ¿no? Disparando desde los tejados de las plazas y pues básicamente los estudiantes se metían a los edificios de Tlatelolco para cubrirse y para poder escapar, para poder huir de toda la matanza que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Y justamente quisiera nada más como retomar lo que dijiste sobre el grupo de choque. La definición de grupo de choque es justamente eso, ¿no? Unas personas que se meten en las protestas para crear conflicto entre la autoridad y los civiles como tal, ¿no? Que eso es un tema que vamos a abarcar un poco más adelante. Hoy en día aquí en México se les conoce también mucho como porros. Se da mucho también en las protestas en la UNAM y demás universidades. Híjole, sí. Pero creo que principalmente en la UNAM. Y yo lo que quisiera hablar es que pues después de este terrible suceso, ¿cómo fue? Si quieres, Emrand, o alguien más que sepa sobre el tema, que nos comente, la cobertura de medios acerca de este asunto, ¿no? ¿Se habló? ¿No se habló? ¿Se encubrió? ¿Qué pasó? Primero que nada, pues, híjole, ese ha sido como, diría que uno de los momentos más oscuros de la historia contemporánea mexicana, porque justamente al día siguiente, el 3 de octubre, para quienes no sepan, Jacobo Saludowski era el principal periodista, el titular del programa 24 horas de Televisa,
la mayor red de medios en México y parte de Latinoamérica, que siempre han estado pues alineados al poder en turno. Pues Jacobo Zabludowski dijo, hoy es un día soleado, o sea, omitiendo totalmente. Sí hubo, hay en archivos de periódico uno que otro que sí intentó dar más o menos cobertura, pero realmente sí fue muy silenciado, muy silenciado, drásticamente. Pues tengo entendido de que tardaron años, o sea, fueron como entre 10 y 15 años hasta que ya se dio como que la revelación de que lo que realmente pasó esa justamente esa hasta noche. los 70s. O sea, fue hasta los 70, sí. De hecho, Sí. hasta hoy en día todavía no se sabe el número de víctimas que Muchísimas. hubo, ¿no? No, pero, o sea, imagínate, todo ese tiempo o sea, solo se supo que pues, fue una protesta, o sea, de que fue a lo mucho, pues, un meeting, pero, bueno, a diferencia de pues, obviamente, de las gentes que estuvieron ahí, realmente el público en general no sabía qué realmente había pasado en esa noche, ¿no? No fue hasta cuando empezaron a salir, pues, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ya cuando empezaron a salir como las obras de esta... O sea, Sí, no me acuerdo si fue no sé si fue por esas épocas que salió esta película, la de La de Rojo Amanecer. La de Rojo Amanecer. Que de hecho se grabó años atrás y no fue hasta años después de que ya se grabó, porque sí estuvo censurada. Estuvo enlatada mucho tiempo, sí. Estuvo enlatada debido a eso, y pues sí, estuvo Rojo Amanecer, que la película como tal salió en 1989, o sea, ya estamos hablando de... Sí, de realmente... Uh-huh. Sí, o sea, no. Uh-huh. Sí, no, realmente estuvo enlatada unos años, y tuvieron mucha presión de la RTC, del sindicato de radio y televisión. Y yo creo que también sirve mucho la publicación de La Noche de Tlatelolco, ¿no? De Elena Poniatowska. Uh-huh. También eso ya como que a desvelar un poco más de lo que pasó en es justamente esa noche, ¿no? Sí. Pero es que sí fue como muy... pues muy silenciado, porque pues teniendo en contexto de que justamente bajo esta agenda de poner a México como un país socialmente estable, con una economía lo suficientemente estable como para también albergar los Juegos Olímpicos, pues obviamente, o sea, era un movimiento que pues el régimen del PRI de Díaz Ordaz, pues ahí tenía que estar pues vigilando, ¿no? Y más que nada, teniendo en cuenta que fue 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. O sea... que transcurrieron como si nada. O sea, tal cual. Sí. O sea... mi mamá estaba, yo estaba platicando con ella porque ella sí se acuerda, estaba muy chiquita cuando pasó, ¿no? Uh-huh. Pero se acuerda de que la mañana siguiente estaba el informe presidencial de Díaz Ordaz que duraba horas, ¿no? Y se habló de que había habido una manifestación y que se había reprimido y habían habido 3 o 5 muertos, una cosa así, o sea, como muy pocos, o sea, realmente en una plaza donde un grupo de choque militar peleó contra unos militares con 15,000 estudiantes en medio, 3 muertos es una cosa nada, absurda. O sea, es una cosa absurda. No era nada real. Pero lo que decía su abuela, mi bisabuela, que era lo que pensaba la clase trabajadora. Mi mamá viene de la parte más de la clase trabajadora de la familia, no me acuerdo, era contador, cosas así, ¿no? Entonces, lo que pensaba mi bisabuela era: qué bueno que tenemos un presidente de mano firme que le ponga freno a los estudiantes. Eso fue lo que dijo directamente el 3 de octubre. Híjole. Es que hablemos un poco de la mentalidad de ese entonces, de la gente, ¿no? ¿Quiénes eran los que apoyaban pues el autoritarismo como tal de este presidente? ¿Y quiénes eran los que estaban en contra? Y es un poco también retomando el contexto de lo que se vivía en ese país en ese momento, yo creo, ¿no? No sé si alguien quiera profundizar acerca de eso. Yo tengo algo que aportar. Y pues creo que es algo muy interesante, como este conflicto también ahí entre generaciones.
porque, bueno, creo que lo vamos a hablar más adelante, ¿no? De que hubo un par de controversias que hubo Nivel respecto de a... impunidad, de todo eso. Creo que es buen momento de hablarlo. Si quieres, adelante, Christopher. No, me refería más bien a la parte de los integrantes del movimiento, que hubo unas ok. cosas que vamos a hablar después, pero como de pronto esta falta de empatía hacia las luchas que hay de generaciones anteriores. Creo que es importante hablar de eso, porque me acuerdo de la película de Rojo Amanecer, cuando había un señor, un abuelo, sentado ya en su silla, y que fue general de la revolución, y que dice como, no, ustedes no saben lo que es luchar, esto no es nada. Como esta falta de empatía, como un poco este discurso boomer, de, no sé, de decir, no, es como de siempre desvalidar las luchas nuevas que vienen. Y esa fue una lucha nueva para su época. Esa fue una lucha, creo que nunca se había dado, que estudiantes salieran a manifestarse a las calles. Y es que era algo global, ¿no? Por lo que tengo bien entendido de lo que estuvimos hablando anteriormente, era algo que estaba pasando en todo el mundo. Entonces, a ver, Emrand, ¿qué es lo que estaba pasando? Aparte de todo lo que ya nos dijiste, que está un poco más claro. Por ejemplo, en Europa, ¿qué es lo que estaba pasando? Que también sucedía no nada más en Latinoamérica, sino en Europa, como bien me dijiste. Sí, en Europa, por ejemplo, en Inglaterra, pues ya empezaba pues a haber movimientos sociales que justamente era la clase obrera. Ahora sí, como los precursores a los punks, que en ese momento se llamaban los mods. Los mods que justamente era la clase obrera, y que se enfrentaban contra otro. O sea, estaban dándose la contracultura estaba a todo lo que da en sí, mundialmente. Ok. Y con este hecho también de que pues se daba estos movimientos, también tenían representantes y líderes, pues ahora sí que completamente tiranos, o cómo era el asunto también. Era mucho este posicionamiento político pues no sé cómo decirlo, pero conservador, dictatorial incluso, o cómo lo definirías tú. Sí, es que sí, justamente veníamos de regímenes totalmente, venían de regímenes bastante pues conservadores, o sea, a la vieja usanza, donde había algo en común, pues de que la mujer no tenía voz ni voto, la homosexualidad era mal vista, justamente que la gente hiciera su vida sexual con libertad también estaba mal visto, o sea, y el uso de drogas y demás era también la novedad de aquel tiempo. O sea, sí, dime. Sí, y también tenemos en el caso de Estados Unidos, pues la guerra con Vietnam. Ok. Sí. Claro. Ahora sí que en Inglaterra, 10 años después, iba a estar Margaret Thatcher como primer ministro también. O sea, es un momento en el que todo está al borde de cambiar. Exacto, eso es a lo que iba a retomar. Bien, como dijo Christopher, creo que era un momento de cambio a nivel global, ¿no? En muchas cosas que eran tabú, que estaban prohibidas, que estaban completamente reprimidas, pues salían a flote, ¿no? Era este momento de un nuevo cambio, como tal. Y pues bueno, retomando otra vez con el contexto mexicano, creo que los 5 sabemos que aquí en nuestro país hemos tenido una historia muy abrupta con cierto partido político que ya lo mencionamos, que a final de cuentas podemos decir que se ha disfrazado como una democracia, pero al fin llega a ser una dictadura disfrazada de democracia, ¿no? Sí. ¿Cuál era el nivel de poder que tenían estos sujetos en ese momento? ¿Cómo era? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cuál era su nivel de impunidad, de cinismo? ¿Tienes algunos ejemplos que nos quieras compartir? Sí, claro. Para empezar, el partido, el PRI, por sus iniciales Partido de la Revolución Institucional, pues es un partido que fue fundado por un individuo y político que participó, que fue parte de la revolución. Ahora sí que podemos decir como el priista primigenio, y pues podemos decir como el corrupto primigenio, Plutarco Elías Calles, que
que llevó a cabo, que también su periodo de gobierno a finales de los 20 y parte de los 30, pues fue conocido como el Maximato, y él puso ahora sí que el mandato de poder, él lo decidía, es lo que se llama como el dedazo, que quien está en el poder decide quién lo va a suceder, y a veces puede ser sus títeres, como fue en el caso de Plutarco Elías Calles. Y en ese caso, eso es lo que hizo el PRI por varias décadas. O sea, cada presidente, gobernante que había, realmente decidía quién era quien lo iba a suceder. El dedazo, y realmente las elecciones como tal realmente eran un simulacro, por así decirlo. Ok, claro. Dos anécdotas así chiquitas que sí, claro, adelante. Una es sobre los medios de comunicación. Si tú ves los periódicos o ves alguna grabación de las noticias anteriores o mismos testimonios, estábamos en plena Guerra Fría y a los estudiantes se les tachaba de comunistas. Y que querían tomar el poder y derrocar el poder y que fueran comunista México. Entonces, el comunismo, a partir de la ignorancia de ese momento, y sonaba tan peligroso que también los tacharon de como si fueran un peligro enorme para el país, ¿no? Como si fueran satanistas, casi está diciendo. Sí, justamente. Era algo que los llamaba mucho. Y dentro de otro había un chiste que había en México a finales de los 90s, que iba básicamente como que en Estados Unidos decían, no, pues en Estados Unidos estamos tan avanzados en la democracia que después de las elecciones al día siguiente ya sabemos quién ganó, ¿no? Y en Alemania decían, no, pues nosotros vamos tan avanzados en la democracia que el mismo día de las elecciones ya sabemos quién ganó. Y entonces dicen en México, pues en México estamos tan avanzados en la democracia que antes de las elecciones ya sabemos quién ganó, ¿no? Es un chiste muy mexicano porque nos gusta burlarnos, pero es algo terrible, muy triste. O sea, muy cierto. Triste, pero... O sea, es muy cierto, es muy verdadero, y aquí había una dictadura porque ya sabíamos quién iba a ganar. Sí. De hecho, ahora, mira, yo también tengo un chiste que va en relación a eso, que justamente por ese del PRI que tenemos, ¿cuál es el ciclo de vida del mexicano? Naces, creces, te reproduces, mueres y votas por el PRI. Ya muerto. Sí, cierto. Porque eso sí es cierto, mucho para hacer sus fraudes electorales. No sé si recuerdan el capítulo de Los Simpson cuando Bob Patiño es alcalde de Springfield, que gana las elecciones. Creo que sí. Bueno, para poner rápido el contexto, esto se debe a que se encontró que curiosamente muchos de estos votos provenían de nombres de personas que ya habían fallecido. De ahí viene el chiste. Sí, de ahí el chiste, de que justamente varias, por ejemplo, todavía creo que hasta Salinas, mucha gente, creo que hasta Cedillo también, que gente difunta estaba en las actas. Esa gente había muerto hace años, hace décadas, y votaron por el PRI. Ok, sí, exacto. Y pues bueno, también habíamos hablado de que, por ejemplo, en el movimiento del 68 hubo personas que participaron y que hoy en día pues representan ideas muy contradictorias a lo que en el momento se tenía como protesta, ¿no? No sé si también querías dar unos ejemplos acerca de eso. Claro, Masu. Por ejemplo, tenemos el infame caso, no sé si escucharon hace unos años del infame caso de Marcelino Perelló. Estuviste contando, pero para la audiencia. Hasta ahorita me acordaste, pero sí, a ver, platicas. Para quienes no ubiquen, Marcelino Perelló fue representante de la Facultad de Ciencias durante las protestas de 1968, y que dicen que hasta tuvo que huir del país porque lo estaban buscando. En sí, eso fue un elemento en común con los sobrevivientes y líderes de los movimientos del 68. Algunos dicen que tuvieron que huir del país, porque hubo algunos que después se corrompieron y acabaron trabajando con el mismo PRI. Bueno, pero el caso es que ya volviendo al tema de Marcelino Perelló, el caso es que este académico que era renombrado
en su gremio, en un programa que tenía en la estación de Radio UNAM. Para quienes no ubican, Radio UNAM es la estación de la principal universidad pública de México, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el caso es que en su programa estaban hablando de un horrible caso que sucedió hace algunos años de, ¿cómo decirlo? Bueno, unos mis reyes que abusaron sexualmente de una chica y quedaron impunes. Bueno, en un primer momento habían quedado impunes, pero el caso es que ese Marcelino Perelló dijo que estaba justificando, técnicamente había dicho que realmente no la habían violado, o sea, como justificando el caso de ese infame grupo conocido como los Porquis. Di la frase que nos dijiste, aquí no nos andamos con ataduras. Ok. El caso es que Marcelino Perelló dijo, si no hay verga, no hay violación. Eso en referencia porque esas horribles personas abusaron de esa chica con diferentes objetos, por lo visto. Sí, no es por entrar en materia de morbo, para la audiencia es nada más para que sepan los hechos como tal, ¿no? Creo que es importante también, por respeto a la víctima, de que se sepa qué injusticias vivió como tal, ¿no? Y yo creo que aquí hablamos un poco también de la diferencia entre lo que se difundía en medios y demás en ese momento a la actualidad, ¿no? En ese momento, como ya vimos, se tendía a ocultar todo, ¿no? Incluso cuando se sabían cosas que eran muy evidentes durante el gobierno, que por ejemplo yo tengo un ejemplo que es, sin entrar mucho a detalle en la materia, de que pues, Díaz Ordaz tenía una amante que era una actriz y cantante que le llamaban la tigresa Irma Serrano. Todo el mundo sabía de eso, pero nadie se atrevía a hablar sobre eso porque pues era pues completamente jugarte la vida, ¿no? En contra de eso. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ha evolucionado las redes sociales? ¿Qué es lo que se puede utilizar como herramienta, como medio para poder hablar sobre estas cosas? ¿Es eficaz? ¿No es eficaz? ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que, o sea, la ventaja que le podría haber a las redes sociales en este contexto es que ya es muy difícil que pues se logren encubrir estas cosas, ¿no? Justamente me acabo de acordar de una reforma que quisieron meter con la cuestión de las telecomunicaciones que se hizo muy, pero muy controvertida porque justamente atentaba con eso. Era que las proveedores de telecomunicaciones tenían que, ahora sí que como que obedecer a una cierta orden, por decirte de que si está ocurriendo un evento, llámese una protesta, es, si el gobierno lo considera, retirar, o sea, literalmente dejar incomunicada toda esa zona. Censurar, ¿no? Sí, exacto. Sí. O sea, y eso justamente va atenta, en primera, pues con esa parte de la libre expresión, pero justamente, ¿no? O sea, como que saben del potencial que tienen las redes sociales, ¿no? O sea, desde un simple directo que alguien esté haciendo en el momento que capte lo que esté pasando, ya con eso revelas todo. O sea, justamente, digo, no pasaría lo que en ese sentido de que hubo un encubrimiento como lo que pasó en el 68, de que pues la gente pues no se enteró hasta muchísimo después. No, al contrario, aquí la gente ya se entera al momento. O sea, basta con darle unos cuantos clics a Twitter, te das cuenta de lo que está pasando y ya, con eso te sabes. Digo, es un arma de doble filo. Sí, el gobierno, hasta el gobierno sabe ocuparlo. De ahí saben cómo sembrar la desinformación. Sí. Pero eso es para otro tema, ¿no? El punto es que, o sea, las redes sociales pues sí tienen un papel ya muy importante bajo este contexto, ¿no? Porque pues surge como una herramienta que pues va a evitar que este tipo de oscurecimientos ocurran, ¿no? Entonces, que pase algo muy parecido en ese sentido a lo que pasó en el 68, yo creo que no puede pasar. En el sentido de que se oscurezca, no creo. Digo, no dudo de que nuestro gobierno
o Sigue gobiernos futuros habiendo sean represiones, capaces, eso sigan hay que capaces. mantenerlo en claro, sigue habiendo Exacto, represiones. sean capaces de hacer ese tipo de medidas genocidas, sí, pero ya tenemos medidas como para defendernos, chicos. Algo que tener en cuenta es, en el 68 grabar un video se necesitaba un equipo muy especial, muy pesado y muy grande. Exacto. ¿no? La tecnología. Y en estos momentos el teléfono, El tú lo celular. sacas del bolsillo y lo puedes grabar, ¿no? Instagram puedes lanzar un en vivo y todo el mundo se entera. Hay grabaciones de lo que está pasando. En el 68 hubieron muchísimos desaparecidos. Se tomaron muchísimos presos políticos en ese mismo instante. Hubo mucha gente que tuvo que escapar incluso del país, como nos comentábamos hace un momento. Entonces, hay que tener en cuenta que ahorita, si uno se escapa con el celular, hay una cantidad de información impresionante en la que puedes almacenar en tu teléfono. Es impresionante. Entonces, Sí, dime. o sea, ha cambiado muchísimo. Morris, ¿tienes alzada la mano? Sí. Cuéntanos. Uh-huh. Sí, justamente con eso que dijo Nova acerca de que se grabó, a eso quería entrar. El caso de los rollos perdidos, que de hecho también es un documental que está en YouTube, por si luego lo quieren ver. ¿Cómo se llama? Los rollos, a ver, aquí, los rollos perdidos. A ver, se llama, los rollos Los rollos perdidos, documental de 2018 y si está en YouTube, con una duración de 1 hora 34. Bueno, para ponerlo links y hay referencias. Sí. Bueno, el caso es que sí, los rollos del 68, justamente eso que iba Nova, que en efecto se grabó todo lo que sucedió ese día en 1968, porque enfrente de los edificios de Tlatelolco en esos momentos estaba la Secretaría de Trabajo y pues por encargo de Echeverría encargaron que se grabara todo lo que sucediera en las protestas de ese día. Y pues sí, se grabó la totalidad y se supone que, pero pues nadie supo qué pasó por varios años con esos rollos y se supone que estuvieron almacenados parte de esos estuvieron almacenados en la bóveda de la antigua Cineteca que antes estaba ubicada en Río Churubusco, hasta que se incendió a finales de los... Sí, justamente, como dijiste, se incendió, o sea, tenemos que agarrar la onda que pues estábamos en el periodo... Entre comillas, para los que nos oigan y no nos vean, se dice así, entre comillas, sí. Se incendió. Ajá. Se incendió, o sea, les valió que se quemaran también otras cosas, como por ejemplo una copia original de Nosferatu. Claro, pues obras como tal, que pues son importantes también. Obras y realmente ese documental habla acerca de eso, de que sí se han logrado encontrar unos que otros, pero las partes esenciales, o sea, después de las 6 de la tarde no hay mucho material, o sea, desapareció en el incendio. Ok. Yo quisiera rescatar un punto con respecto al uso de las redes sociales como medio para difundir las noticias en el momento. También esto creo que es consecuencia a lo largo de los medios informáticos, televisivos que hemos tenido en el país que están coludidos con el gobierno, ¿no? Bien habló en rant de Jacobo Zabludowski y su programa del noticiero de Televisa, de que pues realmente no dieron difusión, encubrieron todo, y es algo que actualmente sigue sucediendo, ¿no? O utilizan, ya lo hablamos también en otro de los podcasts, para crear fake news y crear audiencia a raíz de tragedias, ¿no? Entonces, en este país, y me imagino que en otros muchos también, se utilizan las redes sociales con el propósito de informar en el momento, pero bien como dice Volta, corre el doble filo también de que sean luego muchas noticias falsas o sacadas de contexto, ¿no? Sí. Entonces también ese tipo de información creo que me parece importante especificar que hay que agarrarlo con pincitas. Siempre es bueno informarse. Digo, en la actualidad sí es muy difícil poder informarse porque estamos en la cultura de fake news, pero informarse de diferentes medios, ¿no? Y sacar una conclusión a raíz de eso. Sí, es que realmente un medio, digamos, 100% objetivo, 100% confiable es
imposible, todos los medios tienen una postura. Entonces, lo importante es justo, o sea, generarse una opinión consultando la variedad y las fuentes. ¿Qué querías decirnos, Emrand? Sí, justamente con eso que decía Cristóforo de los medios, ¿eh? O sea, realmente medios objetivos hoy, sí, y más si lo decimos hoy en día en nuestro país, no hay como tal medios objetivos. Es difícil encontrar. Sí los hay, pero también hay unos que se transgiversan, o para un lado o para otro, y ambos, cuando ya se pierde toda objetividad periodística, toda objetividad informativa. Claro, y bueno, ya estamos hablando un poco sobre política en general. Esto también se da muchísimo cuando los países están totalmente divididos, ¿no? Por eso los medios toman partido de algo hacia un lado y otros medios toman partido hacia otro lado. Pero bueno, pasando al siguiente punto, al inicio o a la mitad del podcast hablamos también de los grupos de choque. Dijimos de que hoy en día se conocen como porros. Emrand, ¿nos puedes explicar qué es un porro? Ya nos dice la definición de un grupo de choque, pero si hay una diferencia como tal. Sí, ¿quiénes son? ¿Por qué están ahí? Etcétera. Sí, claro. Para empezar, el término porro justamente viene denominado en un principio de por porra, porque en esos momentos una de las más mencionadas, de las más comentadas participaciones de porros y previo a la masacre de Tlatelolco fue el partido que es el clásico de fútbol americano estudiantil de Pumas contra Burros del IPN, en el que justamente enviaron a grupos de choque con playeras de los equipos, o sea, que eran la porra, pero pues enviaron pues para golpear. Y así se da todo. Lamentablemente eso se da todavía hoy en día en campus estudiantiles de la UNAM u otros que justamente son gente pagada y que tienen luego en común de que usan pues playeras de equipos. Pero eso fue en un principio los porros en el 68, pero ya después justamente los porros pues participan técnicamente, no, lamentablemente es una constante en las protestas que han sucedido en México a lo largo de los años, que siempre hay porros enviados para desvirtuar el objetivo de la manifestación, desvirtuar todo. O sea, hoy en día, hasta si nos vamos a eso, tenemos que hoy en día sigue sucediendo. Claro, es algo muy común, ¿no? Sí, estábamos hablando de que, por ejemplo, hace unos años, con el Metrobús, que lo incendiaron, fue acto totalmente de porros, ¿no? Justamente para incriminar a estudiantes como tal y crear conflictos entre las autoridades y los estudiantes, ¿no? O no te vayas tan lejos, también lamentablemente en las marchas de las chicas, las marchas feministas, también ha habido esos grupos ha habido porros también. Dijiste que son pagados, ¿no? Creo que vale especificar que son pagados por el gobierno como tal. Sí, son pagados en ese caso. Sí, muchas veces son pagados por el gobierno o institución en contra de la causa que quieren hacer. Por ejemplo, también hay porros pagados, por ejemplo, eso se da desde siempre, desde toda la historia de México. Cuando los sindicatos no están alineados al gobierno o no están sincronizados con los intereses patronales, ahí es cuando también les pagan a esos grupos para reprimir a los sindicatos y todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a ir pues al último punto antes de la conclusión, de las conclusiones finales. Vamos a hablar de por qué es importante protestar, ¿no? ¿Qué nos quedamos con el hecho de pues el 2 de octubre, ¿no? ¿Qué es lo que estaban haciendo los estudiantes? ¿Qué representaban y por qué es importante hoy en día, ¿no? Eso. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decir su postura? A mí me gustaría hablar, acabas, Masu, de decir algo muy interesante sobre la importancia, ¿no? De la protesta. Creo que la protesta
es muy importante porque es la manera en la que podemos como ciudadanos exigir. Y creo que históricamente, a través de la protesta, se han logrado muchas cosas, muchos beneficios que tenemos hoy en día. Creo que la oportunidad, ¿no?, de salir a la calle, protestar y salir a exigir al gobierno que cumpla con sus obligaciones, pues es un paso importante, ¿no?, que tenemos como sociedad. Y pues algo muy interesante que es que como seres humanos muchas veces tendemos al conflicto. Entonces es normal que las ideas choquen, se contrapongan, que haya como este contraste o este ejercicio de contraste de ideas. Y qué mejor lugar que se vea en la calle, ¿no?, como aplicándose. Claro, o incluso aquí, ¿no?, que estamos hablando de política. Si alguien en la audiencia tiene una postura que no está de acuerdo con lo de nosotros, cualquier cosa que no ha hablado, los invitamos a generar diálogo, ¿no?, pero no conflicto. Eso es creo que lo primordial también que queremos especificar aquí. Sabemos que estos temas son controversiales, pero como bien siempre decimos en la introducción, toda opinión es bienvenida con tal de que sea civilizada y sin incitar el odio. También yo estoy de acuerdo mucho con Christopher que las protestas sirven más que nada para hacer valer tus derechos, ¿no? Porque al final de cuentas tiende a pasar que las personas que están en el poder o no ven por todos, ven por un cierto sector a los cuales se benefician continuamente del uno al otro. Hay mucha corrupción de por medio, se da mucho también en estos países. Yo sé que México no es el único país donde sucede esto. Y las protestas, por más de que nos traten de reprimir, que nos traten de callar y lo demás, siempre tienen un valor como tal, ¿no? Hay mucha gente, de hecho yo tuve ese pensamiento también durante un tiempo de que yo sentía que las protestas no servían para nada. Pero el hecho de poder despotricar en un podcast o publicar en tus redes sociales ya es un método de protesta, ¿no? No necesariamente tienen que también ser en la calle y alzar tu pancarta en contra del gobierno y demás. Se vale siempre protestar de la manera más elocuente posible, ¿no? Y con un afín de que hagan valer tu postura, tus derechos y pues tu calidad de vida. No sé si hay alguien más Nova, Volta, quisiera agregar algo. Yo quisiera agregar un poquito. Creo que eso es muy importante y si funcionan, y no solo para ejemplos pequeños, es una posibilidad de cambiar cosas de manera pacífica. Ciertamente, si vemos, a lo mejor las últimas marchas, ¿no?, queman metrobuses o cosas así, pero es una forma de protesta pacífica y de cambiar las cosas. Porque no solo es eso, aunque no son la mayor parte de las revoluciones he de aceptar que son armadas. Hay revoluciones como la de Portugal, que es la revolución de los claveles, muy famosa, que fue totalmente pacífica y se cambió muchísimas cosas por completo. Entonces hay que tener en cuenta que sí son importantes, sí llegan a funcionar, y a pesar de que han habido represiones y eso, sí cambian cosas, sí las cambian, y hay que tenerlo muy en cuenta. Pueden ser muy grandes lo que se puede llegar, de una manera muy pacífica. Creo que es muy importante, porque una guerra, que es una revolución armada, es una guerra, puede ser muy, muy peligrosa. Claro. No, y además creo que tocaste un tema muy interesante, el hecho de que, por ejemplo, lo que se hizo en su momento, el 12 de octubre del 68, tiene impacto todavía hoy en día, ¿no? Entonces ha generado un cambio grande a raíz de eso, ¿no? Volta, ¿qué quisieras añadir? No, pues, la protesta, como bien dice Christopher, sí es súper necesario para valer tus derechos, y yo me pondría en que, pues, incluso hasta podría decirte que hay veces que es la única, ¿no?, para mucha gente, porque hay veces que la gente, pues, está en una situación tal que, de veras, ya habrán intentado de todo, ya habrán buscado otros medios, y la única forma que les queda es el de salir a protestar, el de salir y organizarse con otras personas que también están bajo tu contexto, que están sufriendo lo mismo que tú estás sufriendo. Pues, ¿qué les queda más por hacer? Unirse y protestar juntos, para que pues no solo sea una voz, sino para que sean varias, y para que ya por fin sean escuchadas, ¿no? Claro, sí estoy muy de acuerdo, por ejemplo, que para también saber, hay que buscar la manera de,
transmitir tu mensaje, ¿no? O sea, también buscar una manera de hacer que también la gente empatice con lo que te está pasando, ¿no? Que eso yo creo que es lo que más... Claro, digamos que no es... Que tenga un principio, ¿no? Ajá, o sea, diría yo que no es lo más importante, porque lo más importante para una protesta es generar el cambio, pero parte de ese camino es que, pues, generar la empatía, para que, pues, tú puedas generar más fuerza en la protesta. No todas las protestas hacen necesariamente eso, no todas, pero a final de cuentas, pues es algo muy necesario, ¿no? Es algo que es un derecho. No, y es que además, perdón, Volta, te interrumpo tantito. Cristóforo también dijo algo muy importante. El ser humano siempre va a estar en ese conflicto de choque de ideas, ¿no? Y Claro. si algo se ha demostrado en la historia es de que si tratas de callar a alguien, se va a alzar todavía más. Claro. O sea, y pues por eso yo me pongo muy del lado de la gente que pues, sale a protestar, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, o sea, para que ya lleguen a esos puntos en que tengan que salir, ya está muy cabrón, ¿no? O sea, y hay gente que no lo entiende, que entiende de que, ay, o sea, Que hacen son los huelga, huevones, que son los exacto, criminales. pero es gente que no empatiza. Pónganse a trabajar. Exacto, o sea, entonces a final de cuentas, pues por algo las protestas son así, o sea, de ahí, por dónde empiezan los movimientos, ¿no? Cuando la gente empieza a reunirse, justamente cuando la gente empieza a ser empática consigo misma, de decir, oye, pues yo estoy sufriendo lo mismo contigo, pues por eso nos vamos a unir, vamos a luchar para que no pase, ¿no? O sea, es muy importante las protestas, digo, no todas las protestas salen bien, vamos a ser honestos, no todas las protestas llegan a un buen objetivo, hay unas que incluso hasta pues sí se desvían de lo que están proponiendo, no vamos a hacer mención. Totalmente absurdas. Incluso, Claro. pues sí, de hecho ese es buen punto, o sea, no porque sea una protesta va a ser necesariamente válida, también hay que ser objetivos, ¿no? De lo que ellos están exigiendo, ¿no? Pero pues hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? O sea, hay que ser analíticos, ¿no? Tratar de ponernos un poquito en los zapatos de la otra persona que está allá afuera. Y no poner ¿No? todos los granos en un mismo costal, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Y, Sí, adelante. Adelante. sí. Y bueno, y ahora justamente retomando lo que dijo Volta, es que esa es la cosa. Es que realmente el mundo es y nunca será así, nunca será solo de claros y oscuros, o sea, la cosa es muchísimo más compleja que eso. Claro. Y eso que retomando también de Nova, también otro ejemplo de una revolución que se logró gracias a la protesta fue la revolución de la seda, que fue a finales de los 80s en República Checa. En República Checa, que lograron, pues ya era la Unión Soviética en sus últimas horas, pues ya querían deshacerse, pero pues lo lograron. Es que, híjole, es que si se dan cuenta, es una constante de que Claro. la protesta vemos así. Pues actualmente en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Por Sí, ejemplo. Pero no es lo mismo protestar en Estados Unidos, en Europa, a protestar en Latinoamérica, que lamentablemente ahí hay muchos intereses por detrás, el involucramiento de Estados Unidos. Pero O sea, yo creo que también en esos movimientos, yo creo que también hay de haber por ahí intereses por detrás. Digo, no Sí. salen muy a flote, pero yo creo que sí, o sea, no me extrañaría de que alguien se jale de Black Lives Matter para sacar algo. No, sí, de hecho, eso lo puedes ver detrás. La industria de Hollywood está apoyando ese movimiento, pues porque le conviene comercialmente. Por eso, o sea, todas las corporaciones obedecen a eso. Y pues en el caso de México, pues no, ahora sí que olvido nunca. 2 de octubre no se olvida porque realmente estábamos, lo que significa históricamente para México es un antes y después, y pues es un antes y después bastante triste porque justamente la gente pues ya se estaba cansando No, y que hasta la fecha todavía hay secuelas, ¿no? A raíz Sí, de eso. todavía tenemos secuelas y como lo que comentábamos, sí, hay secuelas. Por ejemplo, algo que me faltó decir es que un tío mío sí participó en el 68, él tenía 15, 16 años, de hecho fue con mis abuelos y por fortuna que se metieron a un cine cercano y así pudieron
escapar. Claro, claro, es que es algo que nos representa a todos, ¿no? A las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los que quieren un cambio, por así decirlo, en toda índole, ¿no? Sí, exacto. Y pues sí, y, no, y que te repriman y que te lancen los granaderos, que te disparen y todo eso, es algo que, pues honestamente, no se le debe hacer a ningún ser humano que quiera hacer valer sus derechos, ¿no? Es un comportamiento completamente fascista. Sí, exacto. Y retomando justamente eso que decía Volta de la gente que se queja de las protestas, de las marchas, manifestaciones, ahí les da una anécdota rápida, pues de la primaria en la que íbamos Cristóforo y yo, pues digamos, pues era gente acomodada la que iba con nosotros, y para eso estábamos el contexto, estábamos en 2006 y a cada rato decían, oigan, ¿qué cambie? En una clase de civismo, decían, oigan, ¿ustedes qué ley pondrían? Y estaban diciendo, yo pondría, eran niños como de 10, 11 años, y estaban diciendo, ¿ustedes qué ley pondrían? No, yo quisiera poner una ley para que prohibieran las manifestaciones. O sea... Pero esa pequeña edad inculcados, ¿no? Sí, exacto. Y esa idea inculcada, pues, es justamente, pues, porque sus padres, pues, son de la clase acomodada, que les inculcaron ciertos estigmas y ciertos conceptos, y pues Cristóforo y yo pues podemos confirmar que algunos, no todos, pero sí hay un porcentaje de ex compañeros que fueron con nosotros en la primaria que tenían ideología así, que por ejemplo, hay un caso muy lamentable de un sujeto que iba con nosotros en la primaria que pues estaba en contra de las protestas y todo, pero ¿saben? Trabaja para la Coparmex y forma parte del Frena. No voy a mencionar que tiene mentalidad de emprendedor, de ponerse la camiseta para bueno. Teresita del pastel, ¿no? Okay, bueno, ya echamos nuestra mierda. Yo lo que quisiera aquí mencionar aquí de por qué no se va a olvidar, nunca se debe olvidar, o sea, es porque pues sin duda es un hecho, y es un hecho que nos demuestra que ahora sí que el gobierno es capaz de en cualquier momento de apuntar un arma a los ciudadanos, o sea, ya no solo estudiantes, o sea, ciudadanos, o sea, con tal solo el hecho de, pues, proteger sus intereses, o sea, ya lo estuvieron aquí, pues, explicando muy bien Emrand, o sea, el interés era mantener una imagen, ¿no? Pueden haber muchos intereses del gobierno para hacer eso, ¿no? ¿Y por qué a todos nos concierne? O sea, ¿por qué incluso a la gente de las clases altas, ¿no? Que las clases acomodadas, los privilegiados que a lo mejor nunca van a poner un pie en una protesta, pero ¿por qué? Porque un rifle no reconoce clases, amigos. O sea, un rifle, una pistola, una bala no reconoce clases. O sea, basta con tan solo... Es parejo. Exactamente. Sí. O sea, nosotros somos parte de todo este sistema y en cualquier momento, pues ese rifle no reconoce de dónde provenimos. O sea, así tal cual, me acuerdo muy bien. Voy a hacer una recapitulación de lo que vimos en el capítulo del narcotráfico. O sea, el ejército dispara a quien le dispare. O sea, y si la persona que estaba ahí creyó que le dispara, no le importa. O sea, voy a también retomar un pasaje de esta película de Rojo Amanecer. O sea, es uno de los finales más crudos que puedes ver. O sea, como incluso hasta, para no contárselos, nomás se los voy a mencionar qué pasa. O sea, cómo ves que incluso esta gente que no tenía nada que ver con la protesta, resultaron, pues, víctimas de eso. Sí, muchos dirán, ¿fueron culpables? No fueron culpables los que protestaron, ellos estaban valiendo sus derechos. Acuérdense, valer los derechos es algo que uno tiene que hacer. Es decisión de uno, ¿no? Pero tú dirás, pero al momento de hacerlo, pues tú afectaste a los terceros. Bueno, en ese caso no, porque el daño no lo hicieron ellos, fue el gobierno. Entonces, acuérdense de eso, o sea, que ¿por qué nos concierne a todos? Sea de donde sea tu origen. Porque basta con que tú estés por ahí, en ese mal momento, para que te toque. Sí, claro. Y por eso no se olvida. A lo mejor un familiar, un amigo. Exacto. Tu pareja, ¿no?
Por O sea, eso a todos. Justo, hacer valer tus derechos. Y pues sí, justamente la protesta es algo sumamente es algo que la humanidad requiere para hacer valer sus derechos. O sea, y para evolucionar, yo diría sí, también. para evolucionar, para intentar hacer el progreso, que dependiendo de cómo se le llame. Claro. El progreso idóneo, ¿no? No el progreso Sí, que ellos tenían concepción. Sí, no el progreso idealizado. Ajá, exacto. Nova, tú, algo que quisieras concluir. Yo, sí, cosa yo he dado clases, y he dado clases a muchos niveles, y en primaria usualmente no me molesta, pero me molesta que ya en secundaria o prepa tenga alumnos que no saben qué pasó el 2 de octubre. Porque me parece que es muy importante, y creo que por eso este podcast es muy importante. Se debe recordar que el 2 de octubre no se olvida. Eso es todo. Claro, yo nada más voy a agregar con el hecho de que la historia sirve para no repetir los mismos sucesos que ya pasaron una vez. Entonces, por eso no se olvida. ¿Tú, Cristóforo? Yo, sí, para cerrar, hay una palabra que hemos dicho mucho en el podcast y se repitió bastante y es la palabra empatía. Creo que las protestas son este espacio donde como individuos podemos empatizar entre nosotros y pues ver que la situación que tanto nos afecta, nos atormenta a todos, pues es en común, ¿no? O sea, no... Creo que aquí el colectivo es algo muy importante, ¿no? Aprender a empatizar en colectivo. Aprender a ver que no somos individuos aislados, independientes, sino que estamos dentro de un contexto, dentro del mismo contexto, y estamos dentro de la misma sociedad, ¿no? Entonces, creo que la protesta es el espacio idóneo para visibilizar eso. Y me gustaría decirle a las personas que nos estén viendo, o a las personas que nos lleguen a ver, si en algún momento son víctimas de alguna injusticia, de alguna situación de opresión, manifiéstense, reclamen sus derechos, exijan. Sí. Y justamente me gustaría citar una frase que he tenido pues muy presente durante mi carrera, durante mis años de estudio, que todo aquel que no conoce la historia, su pasado, Tiende a repetirla. y justamente no puede repetirlo, tiene que conocerla para no repetir los errores del pasado y para entender su presente sobre todo. O sea, no se puede ignorar así de tal. Claro. Pues bueno, ¿alguien que quisiera agregar algo más? Pues bueno, amigos, creo que este podcast, como ya bien dijeron todos, en especial Nova también en su conclusión, es muy importante. No se trata tampoco de echarle mierda al gobierno nada más por echarle mierda. Tenemos fundamentos, armamos un discurso a raíz de eso. Es algo que también nosotros hacemos para alzar la voz y recordar a las personas que pasaron por esta tragedia y que pues, estaban haciendo valer sus derechos, ¿no? Y es también queremos hacer difusión a este podcast en el hecho de que si tú no estabas muy enterado del 2 de octubre, conozcas más la importancia acerca de esto, ¿no? Y por qué la típica frase del 2 de octubre no se olvida. Y pues muchísimas gracias, amigos. Regálenos un like, dejen un comentario en la sección de comentarios de acá abajo y activen la campanita para mayores notificaciones. Y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.